Innovic Médicos les saluda para hablarles sobre un tema de importancia como es la patología general. Como concepto tenemos que la patología es el estudio de la enfermedad. Es una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en las células, tejidos y órganos. Este estudio tiene herramientas fundamentales en el cual se basan estudios moleculares, microbiológicos, inmunológicos y técnicas morfológicas para tratar de explicar cuáles son los motivos y las consecuencias de los signos y síntomas que presenta el paciente. Tradicionalmente, el estudio de la patología se divide en dos. La primera en patología general, que se encarga de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y de efectos hereditarios, que son las causas fundamentales de las enfermedades. La segunda analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados responsables de los trastornos que sufren estos órganos. Es por eso que el día de hoy vamos a abordar cuáles son los procesos patológicos específicos que afectan a determinados órganos y sistemas. A continuación vamos a hablar acerca de la respuesta celular frente al estrés y los estímulos nocivos. En esta gráfica vamos a hablar acerca de la respuesta celular ante el estrés. La célula, en su estado normal, puede disponer de un rango limitado de funciones y estructuras según su situación metabólica, su diferenciación y especialización. Existen algunas limitaciones impuestas por algunas células y por la disponibilidad de algunos sustratos metabólicos. A pesar de eso, algunas células pueden adaptarse a las necesidades fisiológicas, manteniendo el equilibrio principal llamado homeostasis. Estas adaptaciones son respuestas funcionales y estructurales reversibles ante situaciones de estrés fisiológico más graves y ante algunos estímulos patológicos durante los cuales se deben conseguir eh, identificar las modificaciones que permiten que la célula pueda sobrevivir y seguir funcionando normalmente. La respuesta adaptativa puede ser un aumento en el tamaño de las células, en la actividad funcional, un aumento del número de estas o una reducción del tamaño y la actividad metabólica, o un cambio fenotipo de las mismas, que vamos a hablar próximamente sobre estos conceptos de hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y atrofia. Cuando el estrés se elimina, las células podrán recuperar su estado inicial sin sufrir ninguna secuela perniciosa. Sin embargo, si estos límites de las respuestas adaptativas o las células se ponen a agentes lesivos o estrés, estas quedan privadas de nutrientes esenciales y se comprometen a llegar a presentar algunas mutaciones que afectan a elementos esenciales de la misma. Por ende, se sufre una serie de acontecimientos que se denomina lesión tisular. Y la lesión tisular es reversible hasta cierto punto. Aunque sí persiste el estímulo o tiene suficiente intensidad desde el inicio, las células acaban sufriendo una lesión irreversible y al final se produce la muerte celular. Entonces, todos estos mecanismos de adaptación, de lesión reversible y la muerte celular me provocan
la alteración progresiva tras distintos tipos de agresión. Por ejemplo, en el caso del aumento de las cargas hemodinámicas, el músculo liso cardíaco aumenta de tamaño, que es una forma de una respuesta a una adaptación, e incluso puede sufrir lesiones. Si el aporte de sangre al miocardio queda comprometido o la respuesta es inadecuada, el músculo experimenta en primer lugar una lesión reversible, que se traduce como cambio citoplasmático. Si las células experimentan lesiones irreversibles y muertes, esto se conoce como muerte celular, que es la consecuencia final de una lesión celular progresiva. Uno de los acontecimientos más importantes es la evaluación de la enfermedad en cualquier tejido u órgano. Esta se debe a diversas causas que incluyen lo que es la isquemia por la reducción del flujo, las infecciones y las toxinas. La muerte celular aparece luego de haber descrito cada una de esas etapas que estuvo expuesta la célula hasta a estos agentes nocivos o estrés fisiológico. La muerte celular es un proceso fundamental y normal durante la embriogenia. Sin embargo, en el desarrollo de los órganos y el mantenimiento de la homeostasis, se describen dos vías fundamentales para la muerte celular, como es la necrosis y la apoptosis. La privación de estos nutrientes en la célula activa una respuesta celular adaptativa, llamada autofagia, que puede culminar también con la muerte celular. El estrés de estos distintos tipos celulares pueden provocar cambios en las células y tejidos distintos por adaptaciones típicas. Las lesiones celulares y la muerte son alteraciones metabólicas de las células y lesiones crónicas subletales que pueden asociarse a la acumulación intracelular de una serie de sustancias, como son las proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Estos suelen depositar calcio en focos de muerte, que como consecuencia la calcificación patológica produce el proceso normal del envejecimiento asociado a cambios característicos en las células a nivel morfológico y funcional. Aquí podemos observar cuál es la naturaleza de algunos estímulos lesivos y la respuesta celular. Tenemos que existe alteraciones de estímulos fisiológicos, algunos son lesivos no letales, el aumento de la demanda y estimulación de la célula, la disminución de nutrientes, la irritación crónica, provoca una adaptación celular, por ende va a haber cambios en la morfología y en la función bioquímica celular, provocando lo que es una hiperplasia, una hipertrofia, atrofia o metaplasia. También tenemos que va a existir un menor aporte de oxígenos, que puede ser por una infección microbiana, puede ser aguda y transitoria o progresiva y grave. Va a existir lesión celular, que puede ser reversible aguda por la presencia de edema celular y cambio gracio. También puede existir una lesión irreversible como muerte celular, necrosis y apoptosis.
También tenemos que algunas alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas, como son las lesiones crónicas. Esta va a dar acumulaciones intracelulares provocando la calcificación patológica a nivel celular o de algún tejido. También están las lesiones subletales acumuladas a lo largo de la vida, que es lo que provoca el envejecimiento celular y por ende la muerte celular. En este esquema podemos observar cómo la célula del miocito adaptado o la célula de miocito normal o la célula de miocito con lesiones reversibles puede llegar al proceso de muerte celular. Aquí tenemos la relación entre las células miocárdicas normales adaptativas y las lesiones reversibles y muertas. La adaptación celular es la hipertrofia del miocardio que podemos observar al lado izquierdo, inferior izquierdo, causada por el aumento del flujo sanguíneo que necesita un mayor esfuerzo mecánico por parte de las células miocárdicas. Esta adaptación condiciona un engrosamiento en la pared ventricular izquierda hasta superar 2 centímetros, el cual los valores normales es de 1 a 1.5 centímetros. En el miocardio, con lesiones reversibles, que lo podemos observar al lado derecho inferior, se reconocen en general efectos exclusivamente funcionales, sin cambios macroscópicos evidentes ni tampoco microscópicos. En la muestra con necrosis, un tipo de muerte celular inferior derecha, la zona clara es la parte posterolateral del ventrículo izquierdo, el cual corresponde a un infarto agudo del miocardio, secundario a una reducción del flujo sanguíneo por una isquemia. Aquí podemos observar que los tres cortes transversales del corazón se han teñido en cloruro de trifeniltetrazolio, un sustrato enzimático que tiñe el miocardio viable de rojo. Y se puede observar con facilidad las lesiones morfológicas que van a estar presentes en este tipo de tejidos. En esta gráfica observamos que existen diferentes tipos de adaptaciones del crecimiento y de diferenciación celular, como es la hipertrofia, que esta puede ser fisiológica y patológica. La hiperplasia puede ser hormonal o compensadora, y la atrofia, que puede ser por desuso, por denervación, reducción de la irrigación, nutrición inadecuada, por pérdida de la estimulación endocrina o por presión. Tenemos como concepto la hipertrofia es un aumento del tamaño de las células que determina un aumento del tamaño del órgano. Los órganos hipertróficos no tienen células nuevas, sino que más grandes. El incremento del tamaño de las células se debe a que existe una síntesis de más componentes estructurales de las mismas. Las células, las cuales son capaces de dividirse, pueden responder ante el estrés con la hiperplasia e hipertrofia, mientras que las células incapaces de dividirse solo pueden aumentar su masa tisular mediante la hipertrofia. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se debe a un aumento de que existe eh, estimulaciones hormonales y factores de crecimiento. Las células musculares estriadas del corazón o del músculo esquelético tienen una capacidad para dividirse de manera limitada.
y esta responde a un aumento de las exigencias metabólicas, principalmente como una hipertrofia. El estímulo más habitual para la hipertrofia muscular es el aumento del esfuerzo. Por ejemplo, tenemos que los músculos de los culturistas dedican a levantar pesas. Se debe a un aumento de tamaño de las fibras musculares individuales en la respuesta al aumento de las demandas. En el caso del corazón, el estímulo es responsable de la hipertrofia. Suele ser una sobrecarga hemodinámica crónica que se puede ver a una hipertensión o una enfermedad valvular. Con respecto a la hiperplasia es un aumento en el número de las células de un órgano o tejido que en general determina un aumento de la masa de los mismos. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son procesos distintos, es frecuente que se asocien y puedan estimularse por los mismos estímulos externos. La hiperplasia se produce por la población celular que se puede dividir de forma que aumente en el número de células. La hiperplasia puede ser fisiológica o patológica. La hiperplasia fisiológica se clasifica en hiperplasia hormonal, que aumenta la capacidad funcional de un tejido que lo necesita, y la hiperplasia compensadora aumenta la masa tisular tras una lesión de resección parcial. En el caso de la hiperplasia hormonal, esta se da por una proliferación del epitelio glandular de la mama femenina en la puerta y durante el embarazo, por ejemplo, que en general se asocia a un aumento del tamaño de la hipertrofia. La hiperplasia patológica se da por un exceso de hormonas o factores de crecimiento sobre las células diana, como por ejemplo la hiperplasia endometrial. Es un ejemplo de hiperplasia anormal inducida por las hormonas. Normalmente, tras el periodo menstrual se produce un brote rápido de actividad proliferativa del tejido estimulado por las hormonas hipofisiales y los estrógenos ováricos. Esta actividad se detiene por el aumento de las concentraciones de progesterona entre unos 10 a 14 días durante el final del periodo menstrual. Sin embargo, en algunos casos, este equilibrio entre estrógenos y progesterona sufre alteraciones, el cual está determinado por un aumento absoluto relativo de estrógenos. Por lo tanto, la hiperplasia se distingue del cáncer. Aunque la hiperplasia patológica es un terreno fértil en el que puede surgir final una proliferación tumoral, algunas pacientes con hiperplasia endometrial tienen un riesgo aumentado de sufrir carcinoma de endometrio. Sin embargo, la hiperplasia es una respuesta característica ante determinadas infecciones virales, como la asociada al virus del papiloma humano, que produce verrugas cutáneas y varias lesiones mucosas constituidas por masas de epitelio hiperplásico. Por lo tanto, algunos factores de crecimiento producidos por los genes virales o por las células infectadas pueden estimular a la proliferación celular. En la atrofia se da una reducción del tamaño de un órgano o tejido secundario a una reducción del tamaño y el número de células. La atrofia puede ser fisiológica o patológica. Algunas estructuras embrionarias como el notocordio o el conducto tiroloso experimentan atrofia durante el desarrollo fetal. La atrofia patológica depende de la causa de base y puede ser local o generalizada. Las causas frecuentes de atrofia son iguales, que se puede dar por una reducción de la carga de trabajo o atrofia por desuso. Como se inmoviliza un hueso fracturado,
en un yeso o cuando se deja al paciente en reposo absoluto en cama, se produce con rapidez una atrofia del músculo esquelético. La pérdida de inervación o atrofia por denervación. El metabolismo y la función normal del músculo esquelético depende de la inervación y las lesiones nerviosas determinan una atrofia de las fibras musculares esqueléticas inervadas por ello. La reducción de la irrigación. En la reducción de riego de un tejido o isquemia se da como consecuencia una enfermedad oclusiva arterial de lento desarrollo determinada por la atrofia del tejido. Nutrición inadecuada. Una malnutrición proteico-calórica importante como el marasmo se asocia al uso del músculo esquelético como fuente energética cuando las otras reservas como el tejido adiposo se ha agotado. Esto determina una atrofia muscular importante como la caquexia. La caquexia también se encuentra en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y cáncer. La pérdida de la estimulación endocrina. Muchos tejidos sensibles a las hormonas como la mama o algunos órganos reproductores dependen de la estimulación endocrina, como su metabolismo y función normal. Pero la pérdida de esta estimulación estrogénica tras la menopausia determina una atrofia fisiológica del endometrio y el epitelio vaginal y mamario. Por la atrofia por presión, sea por la compresión tisular de cualquier duración, que puede ser causa de atrofia, un tumor benigno que aumenta de tamaño que puede provocar la atrofia de los tejidos sanos que lo rodean. La atrofia en este contexto posiblemente sea consecuencia de los cambios isquémicos secundarios a la alteración de riego por la presión creada por la masa en expansión. Aquí podemos observar una imagen sobre la hipertrofia fisiológica del útero durante el embarazo. En la primera imagen podemos observar que es un aspecto macroscópico del útero normal y del útero grávido, extirpado por hemorragia posparto. Observamos que las células musculares lisas puntiformes son pequeñas en el útero normal, en comparadas con las células grandes y rechonchas en el útero grávido, el cual está al mismo aumento. El mecanismo que se da en la hipertrofia es como consecuencia de un aumento en la producción de proteínas celulares. Gran parte de nuestro conocimiento sobre la hipertrofia depende de los estudios sobre eh, el corazón, que puede incluir acciones coordinadas de los sensores mecánicos que se pueden activar con el aumento de la carga de trabajo, los factores de crecimiento, factor de crecimiento parecido a la insulina, in- factor de crecimiento fibroblástico y agentes vasoactivos como los agonistas alfa-adrenérgico, la endotelina 1 y angiotensina 2. De hecho, los propios sensores mecánicos inducen a la producción de factores de crecimiento y agonistas. Estos estímulos actúan de forma coordinada para aumentar la síntesis de proteínas musculares responsables de la hipertrofia. Aunque el término hipertrofia se suele referir a aumento de tamaño de las células o tejidos, en algunos casos se produce una hipertrofia selectiva de un orgánulo subcelular. Por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento con algunos fármacos
como los barbitúricos, sufren una hipertrofia del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos, que es una respuesta adaptativa para aumentar la cantidad de enzimas oxidasa de función mixta del citocromo P450, capaces de detoxificar estos compuestos. Esta adaptación determina una menor respuesta a los fármacos. Por ejemplo, el consumo de alcohol determina una hipertrofia del retículo endoplasmático liso y puede reducir las concentraciones de barbitúrico disponible que se puedan captar en cada momento. Aunque se considera que las modificaciones medidas por el factor P450 son detoxificaciones mucho más compuestas a agentes lesivos mediante un proceso producido por el metabolismo oxidativo, incluyendo las especies reactivas del oxígeno, como que el cual pueden causar lesiones celulares y algunas variaciones genéticas normales, como el polimorfismo, que puede influir sobre la actividad del factor P450. Aquí podemos observar la atrofia del encéfalo. Al lado izquierdo podemos observar que el encéfalo normal de un adulto joven y al lado derecho la atrofia encefálica en un varón de 82 años con enfermedad cerebral vascular de origen aterosclerótico, que redujo el riesgo sanguíneo. Aquí vamos a observar que la pérdida de la sustancia encefálica estrecha las circunvalaciones y ensancha las cisuras. Estas se han arrancado de las meninges de la mitad de la derecha de las dos muestras para relevar la superficie del encéfalo. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o tejido secundario a una reducción del tamaño y el número de células. La atrofia puede ser fisiológica o patológica. La fisiológica es frecuente durante el desarrollo normal. Algunas estructuras embrionarias como el notocordio o el conducto tigroloso experimentan atrofia durante el desarrollo fetal. El tamaño del útero disminuye al poco tiempo del parto y esto es una forma de atrofia fisiológica. En cambio, la atrofia patológica depende de la causa de base y puede ser local o generalizada. Las causas frecuentes de atrofia son las siguientes: la atrofia por reducción de carga de trabajo o atrofia en desuso, atrofia por pérdida de inervación, por reducción de irrigación, por nutrición inadecuada o por pérdida de estimulación endocrina o por presión, como lo explicaba anteriormente. En el caso de la metaplasia de tipo escamoso cilíndrico, lo que vamos a observar son en algunos cánceres se pueden originar de estas zonas y son típicamente adenocarcinomas glandulares. En la metaplasia de tejido conectivo, este tipo de metaplasia se da como una respuesta adaptativa que puede ser secundaria a una lesión celular o tisular. Aquí podemos observar que la lesión y la muerte celular se producen cuando la célula se somete a un estrés importante que no pueden adaptarse ya cuando se exponen a agentes con capacidad lesiva inherente. Vamos a tener que la lesión celular puede ser reversible. Va a estar dada por diferentes procesos como lo es la apoptosis.
apoptosis, necrosis y muerte celular. La lesión celular reversible en las fases precoces o formas leves de lesión. Los cambios funcionales y morfológicos son reversibles si se elimina el estímulo lesivo. Las características de las lesiones reversibles son una reducción de la fosforilación oxidativa con la consiguiente la depleción de las reservas energéticas celulares en forma de ATP y el edema celular secundario a cambios en las concentraciones de iones y la entrada de agua. Además, se pueden encontrar alteraciones en diversos orgánulos intracelulares como las mitocondrias o el citoesqueleto. En cambio, la muerte celular, cuando persiste la agresión, la lesión llega a ser irreversible y la célula no se puede recuperar y muere. Existen dos tipos fundamentales de muerte celular, la necrosis y la apoptosis, que se diferencian en su morfología, mecanismos y papeles en la fisiología y la enfermedad. Cuando las lesiones de las membranas son graves, las enzimas lisosómicas entran en el citoplasma y se dirigen a la célula, y el contenido celular se sale, con lo consiguiente produce la necrosis. En situaciones en las que se producen lesiones no susceptibles de ser reparadas en el ADN o proteínas celulares, la célula se destruye a sí misma mediante apoptosis, que es una forma de muerte celular caracterizada por la disolución nuclear, fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana y eliminación rápida de los restos celulares. Mientras que la necrosis es siempre patológica, la apoptosis se emplea por muchas funciones normales y no siempre se asocia a un daño celular. La muerte celular es en ocasiones el resultado final de la autofagia, aunque resulta más sencillo comprender estas formas de muerte celular por separado. Existen muchas conexiones entre ellas. Tanto la apoptosis como la necrosis se pueden producir una respuesta a la misma agresión, como por ejemplo en la isquemia, la apoptosis puede evolucionar a necrosis y muerte celular durante la autofagia, que puede presentar muchas de las características bioquímicas apoptósicas. ¿Cuáles son las causas de lesiones celulares? Las lesiones celulares van desde la violencia física externa de un accidente de tráfico a alteraciones internas sutiles como una mutación genética que determina la ausencia de una enzima vital que altera las funciones metabólicas normales. La mayor parte de los estímulos lesivos se pueden agrupar dentro de unas categorías amplias, como es la privación de oxígeno o hipoxia, agentes físicos capaces de provocar lesiones celulares incluyendo traumatismos mecánicos, las temperaturas externas, quemaduras por frío intensos, cambios súbitos de la presión atmosférica, radiación y shock eléctrico, los agentes químicos y fármacos. La lista de sustancias químicas que pueden producirle estas lesiones celulares resulta inacabable, porque las sustancias químicas sencillas como la glucosa o la sal en concentraciones hipertónicas pueden producir lesiones celulares directamente mediante una alteración de equilibrio electrolítico celular. Incluso el oxígeno en concentraciones altas resulta tóxico. Las cantidades mínimas de venenos como arsénico, cianuro o sales de mercurio pueden destruir suficientes células en minutos u horas como para provocar la muerte. Otras sustancias que pueden causar daños de nuestro ambiente diario son los contaminantes del aire como los insecticidas y herbicidas, productos industriales y profesionales como monóxido de carbono, amiantos, drogas de recreo como el alcohol y las distintas drogas empleadas como tratamientos
que cada día son más numerosas, más utilizadas. También tenemos los agentes infecciosos que pueden ser desde un virus submicroscópicos a gusanos de gran tamaño. Entre ambos se encuentran las riquecias, bacterias, hongos y forma de parásitos superiores. En el caso de las reacciones inmunológicas, el sistema inmunitario realiza una función esencial en la defensa frente a los patógenos infecciosos, el cual provoca reacciones inmunitarias que causan también las mismas lesiones celulares. Las reacciones dañinas frente a autoantígenos endógenos son responsables de varias enfermedades autoinmunitarias. Las reacciones inmunitarias frente a muchos agentes externos como los microbios y las sustancias ambientales también son causas importantes de lesiones celulares y tisulares. También tenemos las alteraciones genéticas como consecuencia. Estas pueden provocar un defecto de extrema gravedad, como las malformaciones congénitas asociadas al síndrome de Down, que se debe a una alteración cromosómica, o algunos defectos sutiles como una menor vida de los eritrocitos en relación con las situaciones de los aminoácidos unidos de la hemoglobina propia, la depranocitosis, los defectos genéticos que pueden ser causa de lesiones celulares por una deficiencia de proteínas estructurales como los defectos enzimáticos de los errores congénitos del metabolismo o por una acumulación de ADN lesionados o proteínas mal plegadas. Estos procesos pueden desencadenar la muerte celular cuando no se consigue repararlos. Y las variaciones de la constitución genética pueden influir también sobre la susceptibilidad de las células frente a las agresiones por sustancias químicas y ambientales de otro tipo. Tenemos también los desequilibrios nutricionales. Las alteraciones nutricionales siguen siendo una causa importante de daño celular. Las deficiencias proteico-calóricas provocan un tremendo número de muertes, sobre todo en las poblaciones menos favorecidas. Las deficiencias de vitaminas específicas se encuentran en todo el mundo. Los problemas nutricionales pueden ser autoimpuestos, como sucede en el caso de la anorexia nerviosa. Resulta irónico ya que el exceso de nutrición se haya convertido también en una causa importante de lesiones tisulares, como el exceso de colesterol que predispone a la arteriosclerosis, la obesidad que se asocia a un aumento de incidencia de varias enfermedades importantes como la diabetes o el cáncer. La arteriosclerosis es virtualmente endémica en países norteamericanos y la obesidad es muy frecuente, además de los problemas generados por la infra y la hipernutrición, la composición de la dieta que contribuye de forma significativa a estas enfermedades. Tenemos que las lesiones reversibles están dadas por lo que es la presencia de un edema celular que se produce cuando las células no consiguen mantener el equilibrio iónico y de los líquidos. Los cambios grasos producidos por una lesión hipóxica y de diversos tipos de lesión tóxica y metabólica. En cambio, el cambio graso es propio de de la lesión hipóxica y de diversos tipos de lesión tóxica y metabólica. Se manifiesta por la aparición de vacuolas de lípidos en el citoplasma. Estas se encuentran principalmente en las células implicadas y dependen del metabolismo de de la grasa, como los hepatocitos y las células miocárdicas. Aquí podemos observar esta ilustración esquemática de los cambios morfológicos en la lesión celular que culmina en apoptosis y necrosis.
El edema celular es la primera manifestación casi de toda la forma de daño celular. Se trata de un cambio morfológico de difícil apreciación en el microscopio. Puede ser más aparente en un órgano entero cuando se afectan muchas células. Produce cierta palidez, un aumento de la turgencia y un aumento del peso de un órgano. Existen diferentes características entre la necrosis y la apoptosis con respecto al tamaño nuclear. Va a existir un aumento de tamaño en la necrosis eh, producido por el edema y en la apoptosis va a existir una reducción como tal que podemos observar aquí. Va a existir una reducción por la retracción de la misma célula. El núcleo en la necrosis va a haber una pignosis, el cual va a dar lugar a una cariorexis o una cariólisis. En cambio, en la apoptosis hay una fragmentación en la parte de los tamaños de un nucleosoma. Con respecto a la membrana plasmática, en el caso de la necrosis va a estar rota y en el caso de la apoptosis va a estar intacta, pero puede liberarse en cuerpo apoptóxico. Con respecto a la inflamación adyacente, en la necrosis más frecuente, en la apoptosis no. El papel fisiológico patológico de la necrosis hay una acumulación de una lesión celular irreversible y en la apoptosis con frecuencia el patrón fisiológico existe una eliminación de células no deseadas que puede ser patológico tras algunos tipos de lesión celular, especialmente las lesiones de ADN. Los cambios estructurales de las lesiones celulares son irreversibles. Las alteraciones de la membrana plasmática como presencia de bullas, existe un borramiento y pérdida de microvellosidades. Va a existir cambios mitocondriales que incluyen el edema, la aparición de las densidades amorfas pequeñas, dilatación del retículo endoplasmático, con separación de los poligosomas. Pueden diferenciarse figuras de mielina intracitoplasmática y algunas alteraciones nucleares como la disgregación de los elementos fibrilares y granulares. En el caso de la necrosis, se da por como consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y la digestión enzimática de las células con daños mortales, las cuales las células que se colocan de forma inmediata con un fijador están muertas, pero no necróticas. Las células necróticas son incapaces de mantener la integridad de la membrana y sus contenidos se extravasan a través de un proceso capaz de estimular la inflamación en el tejido circulante. Las enzimas que dirigen las células necróticas derivan de los lisosomas de las células moribundas y de los lisosomas de los leucocitos que son atraídos como parte de la reacción inflamatoria. La digestión del contenido celular y la respuesta de anfitrión pueden tardar horas en desarrollarse, de forma que no se puede detectar cambios en una célula si un infarto de miocardio produce, por ejemplo, una muerte súbita. La única prueba circunstancial de este hecho podría ser una oclusión de la arteria coronaria. Tenemos que, como había mencionado anteriormente, la necrosis es la desnaturalización de las proteínas intracelulares y la digestión enzimática de las células con daños mortales. Se clasifica en diferentes tipos, necrosis coagulativa, necrosis licuefactiva, necrosis gangrenosa y necrosis gaseosa, necrosis grasa y necrosis fibrinoide.
Con respecto a la necrosis licuefactiva, tenemos que esta se caracteriza por la digestión de las células muertas que condiciona que el tejido se transforme en una masa viscosa líquida. Se produce en las infecciones bacterianas focales o, en ocasiones, en las infecciones micóticas, porque los microbios determinan la acumulación de leucocitos y la liberación de enzimas en estas células. El material necrótico suele ser amarillento, cremoso, por la presencia de leucocitos muertos y se llama, pues, pus. Por motivos que se desconocen, la muerte por hipoxia dentro del sistema nervioso central se suele traducir en una necrosis por licuefacción. Tenemos también la necrosis gaseosa. Se produce sobre todo en los focos de infección tuberculosa. El término gaseoso se da por que es parecido al queso, que deriva del aspecto blanquecino y friable en la zona de necrosis. Un estudio histológico de la zona necrótica muestra una colección de células lisas o fragmentadas y un resto glandular amorfo rodeados de un margen inflamatorio neto. Este aspecto es característico de un foco inflamatorio conocido como granuloma. La necrosis coagulativa en esta imagen podemos observar que existe un infarto renal de forma triangular amarillo. La necrosis coagulativa se da por una necrosis que conserva la arquitectura de los tejidos muertos, al menos durante unos días. Los tejidos afectados muestran una textura firme. Parece que la lesión desnaturalizada, no solo de las proteínas extracelulares, sino también de las enzimas, esta bloquea la proteólisis de las células muertas como consecuencia de las células eosinofílicas anucleadas pueden persistir durante días o semanas. Las células necróticas se eliminan mediante la fagocitosis de los restos celulares por los leucocitos infiltrantes mediante la digestión de las células muertas por la acción de las enzimas lisosómicas de los leucocitos. La isquemia secundaria a la obstrucción de un vaso puede ocasionar una necrosis coagulativa de tejido irrigado en todos los órganos, salvo el encéfalo. Una zona de necrosis coagulativa localizada se llama infarto. La necrosis grasa está bien introducida en el lenguaje médico, pero no alude a un patrón específico de necrosis. En realidad se refiere a áreas focales de destrucción de la grasa que se deben de forma característica a la liberación de lipasas pancreáticas activas hacia el parénquima pancreático y la actividad peritoneal. En este cuadro podemos observar que se asocia a una desastrosa emergencia abdominal llamada pancreatitis aguda. En este cuadro, las enzimas pancreáticas se salen de las células acinares y determinan la licuefacción de las membranas de los adipocitos del peritoneo. Las lipasas liberadas separan los ésteres de los triglicéridos contenidos dentro de los adipocitos. Los ácidos grasos que se producen de este modo se combinan con el calcio y dan lugar a las áreas visibles de color blanco tiza, lo que permite al cirujano y al patólogo identificar las lesiones. El estudio histológico de este tipo de necrosis muestra los límites de los adipocitos necróticos en sombra con depósitos de calcio basófilos que se rodean una reacción inflamatoria.